Hola a todos, bienvenidos a la clase número 19 del curso de Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a iniciar el tema de respuesta en frecuencia, que es uno de los análisis que se le pueden hacer a los amplificadores que hemos estudiado durante el curso. Aquí el curso tiene como una nueva sección y empezamos un nuevo tipo de análisis que le vamos a hacer a los circuitos. Entonces, a manera de introducción, voy a colocar un circuito amplificador y al amplificador vamos a suponer que le vamos a poner una ganancia a V. La ganancia, como la conocemos, es la tensión de salida entre la tensión de entrada, y podemos decir que, por ejemplo, un circuito puede tener una ganancia de menos 5 si es, por ejemplo, un circuito de emisor común. Entonces tenemos la tensión de salida, tenemos en el amplificador que está caracterizado por su ganancia y le podemos poner una tensión de entrada. Ahora, la idea es que esta tensión de entrada la vamos a aplicar y vamos a obtener a la salida la tensión de entrada multiplicada por menos 5. Eso significa que si, por ejemplo, dibujamos las dos formas de onda aquí a la derecha, vamos a tener, perdón por los ejes, yo sé que están muy feos, vamos a tener que si este es el tiempo y graficamos la tensión de entrada y la tensión de salida en función del tiempo, la de salida podríamos graficarla en rojo. Vamos a obtener una tensión de entrada que puede ser senoidal, ¿verdad? Siempre me cuesta mucho dibujar senoidales, pero más o menos así. Y entonces podríamos decir, ok, esta señal tiene, no sé, se me ocurre 10 milivoltios de tensión pico. Entonces, en general, para todo este curso, siempre que hemos puesto 10 milivoltios o 5 milivoltios, estamos refiriéndonos a los valores pico. Y aquí tendríamos entonces los 10 milivoltios, ¿verdad? O vamos a ver cómo lo pongo. Estos son 10 milivoltios. A la salida esperaríamos obtener entonces una forma de onda que sea... ¿verdad? Tendríamos que partir esto aquí en... como hacer una cuadrícula. Esto tiene papel cuadriculado, pero... ok, y vamos entonces a poner la forma de onda. La ganancia negativa implica que la forma de onda está al revés, ¿verdad? Está invertida con respecto a la entrada. Entonces vamos a poner aquí la tensión de salida. Imagínense que estos son senoidales, ¿verdad? Y entonces de tensión pico vamos a tener 50 milivoltios. Ahora, esto es correcto si consideramos que el amplificador es ideal. Lo que pasa es que en los circuitos reales, depende de la frecuencia de esta señal, podemos tener más ganancia o menos ganancia. Entonces, en este caso, no es lo mismo poner una señal de entrada de 1 kHz, por ejemplo, que es una señal relativamente de una frecuencia relativamente baja. Entonces, a 1 kHz no tenemos ningún problema. Pero si la frecuencia de la señal de entrada es, por ejemplo, de 10 MHz, puede que este amplificador ya no funcione. ¿Por qué? Porque el amplificador tiene un límite de frecuencia. El amplificador no puede amplificar señales de cualquier frecuencia, ¿verdad? O de frecuencia infinita. Los componentes internamente tienen elementos parásitos que hacen que exista un límite para la frecuencia. Entonces, si ponemos entonces una señal de 10 MHz, aquí en esta gráfica no se va a poder observar, pero la ganancia va a dejar de ser 5, y entonces, por ejemplo, podríamos decir que si la frecuencia es muy alta, aquí podríamos tener un límite, y entonces lo que vamos a tener es aquí una señal, ¿verdad?, a una frecuencia diferente, a una frecuencia F2, tenemos un límite, ¿verdad? Esto es la señal para una frecuencia F2, se disminuye su amplitud.
Entonces, la idea principal de esta sección es explicar eso, ¿verdad? Que si la señal de entrada, perdón, o si la frecuencia de la señal de entrada es muy alta, si la frecuencia de O-in es muy alta, el circuito pierde ganancia. Entonces la ganancia no es menos 5, sino que la ganancia va a ser distinta dependiendo de la frecuencia. Al final AV va a depender de la frecuencia. Y lo que vamos a hacer en esta sección es encontrar cuál es esa ecuación de ganancia, porque hasta el momento no hemos dicho absolutamente nada de la frecuencia en el curso. Entonces, esto es muy importante. Voy a poner algunas aplicaciones. Por ejemplo, aquí, aplicaciones. En una esquinita de la hoja, podríamos hablar de electrónica digital. ¿Cuál es la frecuencia de operación de la electrónica digital en este momento? Por ejemplo, los procesadores de computadora están entre 3 y 4 GHz. Ya hay algunos que con overclocking llegan a 5 GHz. Pero también, por ejemplo, las tarjetas de video de Nvidia operan, o de cualquier fabricante, se miden la velocidad en teraflops, que son operaciones de punto flotante por segundo. Entonces hablamos de microprocesadores que están en el rango de gigahertz, ¿verdad? Y en electrónica analógica, porque todo esto es digital, podríamos hablar de las antenas para 4G y para 5G, donde la frecuencia de las señales es bastante diferente. El salto de 4G a 5G es un salto sobre todo en frecuencia, ¿verdad? El de 3G a 4G no tanto, porque 4G es como una extensión de 3G, pero el de 5G sí es una revolución total, en el sentido de que las frecuencias portadoras de la señal y las frecuencias de las señales analógicas son muy altas. Luego podemos tener la frecuencia de video, el ancho de banda, por ejemplo, de un canal de televisión analógica, que ya en este país, en Costa Rica, no tenemos, solo hay televisión digital. Pero los canales analógicos necesitan un ancho de banda de 5 MHz. Y las emisoras de radio, por ejemplo, si ustedes revisan alguna emisora, 103.1 MHz, y la siguiente emisora en donde está en 103.5 MHz. Esto lo van a ver tal vez en el curso de comunicaciones eléctricas. Entonces, estas señales están separadas 400 kHz entre sí, ¿verdad? Y entonces necesitamos un circuito que sea suficientemente selectivo y que funcione bien a estas frecuencias, ¿verdad? De manera que el análisis de la frecuencia de los circuitos es muy importante, porque tanto en circuitos digitales como analógicos hay operaciones que se tienen que hacer a frecuencias muy específicas, ¿verdad? Vean que la diferencia son 400 kHz y es lo que nos permite sintonizar entre una emisora y otra. Ok, entonces, pensando en el curso, en lo que vamos a hacer es un análisis de respuesta en frecuencia. Y la explicación de este análisis es la siguiente. Hasta el momento en el curso sabemos cómo determinar el punto de operación de un circuito. Por ejemplo, si hacemos simulación, al simulador tendríamos que darle en spice.op, que es el comando para simular el punto de operación. ¿Qué otros comandos hemos usado? Hemos usado el comando step,
para, por ejemplo, hacer un barrido de algún parámetro, pero siempre hacemos una simulación en DC. Hemos usado el parámetro tran, que es la simulación transitoria. Hemos usado el parámetro DC, que es un barrido de una fuente, pero también es un barrido de corriente directa. Entonces, hay un análisis que se hace en Spice, que no hemos hecho hasta el momento, o me parece que muy poco, que es el comando AC. El comando AC es un barrido de frecuencia. Entonces, esta parte del curso se centra en este análisis, porque ya en circuitos discretos y también activos, hemos utilizado todos estos comandos para simular de alguna manera los circuitos y sabemos cómo hacer los cálculos manuales, que es lo más importante. Si yo les doy un circuito, por ejemplo, de emisor común, ustedes pueden calcularle el punto de operación a mano, ¿verdad? La simulación transitoria, hacerla a mano es un poco más complicada, pero ustedes saben, por ejemplo, cómo calcular la ganancia y saben cómo poner la forma de onda de entrada y la forma de onda de salida. Entonces, si el circuito es un circuito relativamente sencillo, es decir, no tiene mucha capacitancia, sabemos que la salida y la entrada van a estar con una fase de 180 grados para el circuito de emisor común. Y así sucesivamente. Todos estos análisis ya los sabemos hacer a mano. Por supuesto en simulador también. El comando AC consiste en determinar cuál es la respuesta en frecuencia del circuito. Y entonces lo que vamos a hacer es una gráfica donde en el eje vertical vamos a colocar la magnitud de la ganancia. Por ahora. Después vamos a ponerle la fase más adelante en el curso. Porque las señales también pueden perder la fase si el circuito no es tan ideal. Y luego en el eje horizontal vamos a graficar por ahora el logaritmo de la frecuencia. Bueno, en realidad es el logaritmo de la frecuencia f. Y voy a poner aquí décadas. Entonces lo que queremos es lo siguiente. Vamos a hacer aquí algunos puntos. Y entonces voy a poner que voy a empezar esta gráfica en 1, luego en 10 Hz, luego 100 Hz, luego 1 kHz, 10 kHz y 100 kHz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podría tener un circuito que tenga una respuesta como la que voy a dibujar, donde la ganancia puede empezar aquí en este valor. Digamos que para el que dibujamos esta es la ganancia de 5, ¿verdad? Y aquí vamos a tener los otros valores. Esta sí es una escala lineal, 4, 3, 2, 1, 0. Pero a partir de cierto punto esta ganancia puede empezar a caerse, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre con lo que les estaba explicando ahora al principio. Yo puedo tener un amplificador y el amplificador funciona bien si la señal está en este primer rango. Digamos que de 1 Hz hasta 1 kHz este circuito funciona perfectamente. Pero a partir de 1 kHz estoy teniendo pérdida de ganancia. Por supuesto este diagrama está hecho es un circuito muy malo, ¿verdad? Porque solo funciona a 1 kHz. Los circuitos modernos pues tienen más ancho de banda. Pero ancho de banda es un término que todavía no conocemos. Entonces la simulación de respuesta en frecuencia es esencialmente un barrido de la ganancia en función de la frecuencia. Ponemos diferentes frecuencias en la fuente y vamos a obtener una gráfica como esta, ¿verdad? Entonces esta perfectamente podría ser la de un circuito como el que ya les había dicho, un circuito de emisor común. Y entonces no importa en este momento la fase, lo que estamos viendo es que la ganancia es 5 hasta que llegamos a cierta frecuencia. Pero en este circuito no tenemos en este momento en particular elementos que nos digan por qué es que se pierde la frecuencia, la ganancia, ¿verdad? Si este circuito está así como está, este circuito tiene una respuesta de frecuencia ideal. Lo que hace que la ganancia se pierda son las capacitancias parásitas. Entonces al circuito hay que incluirle algunos elementos. Por ejemplo, digamos que aquí pongo una capacitancia en el nodo de salida.
Este circuito, así como está dibujado, tiene la respuesta de frecuencia que estoy dibujando aquí en el diagrama. Pero para explicar eso me hace falta un poquito de matemática. Entonces vamos a la matemática de estos diagramas. Vamos a iniciar con un circuito sencillo. Vamos a ver un circuito RC. Permítanme un segundo. Y al circuito RC le vamos a llamar un filtro pasivo, que creo que ya han visto filtros en el curso de corriente alterna, en el curso de SA. Entonces aquí tenemos tensión de entrada. Vamos a poner una resistencia a la cual le vamos a poner el valor de R1, y luego vamos a poner una capacitancia en paralelo con la salida. A este condensador le voy a poner C1 y esta terminal le voy a llamar la tensión de salida, ¿verdad? Y voy a conectar aquí la tierra. Entonces lo que quiero ver es cómo se comporta este circuito en función de la frecuencia. Y creo que ya ustedes saben más o menos cómo calcular frecuencias de corte y estas cosas, pero si no, lo vamos a hacer aquí paso a paso. Entonces, la idea es la siguiente: el condensador hace un divisor de tensión entre R1 y C1. La tensión de salida es una fracción de la tensión de entrada. Y para el condensador lo que tenemos es la reactancia capacitiva del condensador C1. La reactancia capacitiva del curso de ACA es 1 entre J omega C1. ¿Verdad? Hasta aquí vamos todo bien. Entonces, la reactancia es más o menos como la resistencia que tiene este condensador, es la impedancia, ¿verdad? Y si la frecuencia aumenta, yo esperaría que entonces la reactancia disminuya. Entonces, este circuito, analizándolo de esta manera, va a tener una respuesta en frecuencia que esperamos obtener mediante cálculos. Entonces, si aquí está la frecuencia, lo que yo sé es que entre más alta sea la frecuencia, este condensador se va a ir poniendo en corto, ¿verdad? Y si se va poniendo en corto, cada vez hay menos tensión de salida. Entonces, para valores de frecuencia muy bajos o cercanos a corriente directa, tenemos cierta tensión de salida, y conforme nos acercamos a la frecuencia de corte del circuito, que ya casi les explico en la gráfica qué es la frecuencia de corte, digamos que la frecuencia empieza a aumentar, llega un punto de la frecuencia donde el condensador se empieza a poner en corto, y cuando el condensador se pone en corto, lo que voy a tener aquí es una pérdida de ganancia, ¿verdad? Y entonces el circuito es un circuito que se conoce como circuito pasa bajas, o es un filtro pasa bajas. Quiere decir que deja pasar las frecuencias bajas y recorta las frecuencias altas a partir de cierto valor. Ese valor lo calculamos en un momento. Entonces, el punto donde recorta, ¿verdad?, se conoce como la frecuencia de corte. Es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Tal vez voy a poner este como el título de esta gráfica: es un filtro pasabajas. Y lo que tenemos aquí es la frecuencia de corte, o en realidad sería omega c. La frecuencia de corte es el punto a partir del cual empezamos a tener pérdida de ganancia. Esa no es la definición formal, ¿verdad? Pero más o menos para que se entienda aquí en la gráfica. La definición formal es la frecuencia donde la ganancia cruza por los menos 3 decibelios. Y ya casi hablamos de decibeles también. Entonces son muchas cosas. Ok, pero entonces para ir poco a poco. Perdón. Aquí tenemos un circuito RC. Y sabemos que R no depende de la frecuencia, pero el condensador sí. Entonces vamos a calcular la tensión de salida. Y la vamos a calcular por divisor de tensión. Entonces por divisor de tensión, la tensión de salida es la tensión de entrada
por la impedancia de este condensador, que sería 1 entre J omega C1 dividida entre la resistencia R1 más 1 entre J omega C1, ¿verdad? Este sería el divisor de tensión. Y aquí entonces lo que podemos hacer es tratar de acomodar esta expresión de manera que podamos analizarla un poco más fácil. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esto arriba y abajo por J omega C entre J omega C. Y si hacemos eso, entonces lo que va a suceder es que se cancela primero este con este, ¿verdad? Y entonces lo que me va a quedar es una función donde voy a poner a v porque es una relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Ahora depende de la frecuencia, ¿verdad? Y entonces me va a quedar como 1, porque arriba se cancelaron las cosas, y abajo tengo que poner J omega R C1 más 1, ¿verdad? Haciendo el producto, porque tengo que distribuir J omega C1 con este y J omega C1 con este. Y entonces después de distribuir me queda esta expresión. Esto de aquí también se conoce como la función de transferencia del circuito, ¿verdad? Porque relaciona la tensión de salida con la tensión de entrada. Entonces esto lo podemos expresar como H de omega, donde H describe la función de transferencia, ¿verdad? Función de transferencia. Voy a ponerlo aquí más abajo para que alcance. Entonces, esta ecuación es importante porque vemos que si estamos trabajando en corriente directa, yo esperaría que el condensador sea un circuito abierto porque está totalmente cargado. Cuando un condensador se carga, deja de conducir corriente. Y entonces, en corriente directa, vamos a poner esto aquí, en corriente directa, C1 se carga completamente. No hay corriente por C1 y eso implica que C1 es un circuito abierto. Y ahora decir corriente directa es lo mismo que decir que la frecuencia es igual a ¿cuánto? ¿Infinito o cero? La frecuencia es igual a cero, ¿verdad? Entonces corriente directa, la frecuencia es igual a cero. Si ustedes revisan entonces aquí en esta ecuación, decir que estamos en corriente directa sería que la reactancia capacitiva o la impedancia del condensador es 1 entre J por 0 por C1, ¿verdad? Eso es 1 entre 0 que da infinito. Entonces tenemos un condensador con una impedancia infinita que es un circuito abierto. Y entonces si este condensador está abierto, la tensión de salida es la misma que la tensión de entrada, suponiendo que no hay corriente, ¿verdad? Por R1. Entonces eso se ve aquí si cancelamos el término de omega, ¿verdad? Quedaría que la función de transferencia es exactamente igual a 1. Y ahora, entre más alta sea la frecuencia, ¿verdad? Si empezamos a aumentar la frecuencia a partir de 0, vamos a describir cómo se ve esta función de transferencia. Entonces empezamos a ponerle números aquí a omega y a subir la frecuencia hasta que llegamos a un punto donde la frecuencia pasa por la frecuencia de corte. Entonces esto sería bonito, tal vez intentar graficarlo más. Lo que pasa es que creo que perdemos mucho tiempo. Se le pueden poner números, ¿verdad? Y entonces podemos estudiar qué es lo que sucede con esa función. En un momento tal vez lo hago. Pero entonces, tenemos que saber cómo determinar estas funciones de transferencia para cualquier circuito. Y puede ser un circuito con transistores inclusive, que es lo que estamos resolviendo en este curso. Este es un circuito pasivo que es relativamente sencillo
Y lo que tenemos que saber es que las funciones de transferencia se pueden acomodar en una forma que se llama la forma canónica. Entonces vamos a ver rápidamente. Si no lo han visto en CA todavía, lo van a ver aquí y seguramente lo repasan en CA. Vamos a ver funciones de transferencia. En forma canónica. Forma canónica es una manera de decir que vamos a reacomodar esta expresión, porque la función de transferencia lo habíamos puesto, esta de aquí es una función de transferencia, ¿verdad? Nada más que no está en su forma más simple, ¿verdad? Esta de aquí podríamos decir que está en forma canónica, hay que revisar qué es lo que significa. Entonces, forma canónica es lo siguiente: yo puedo tener una función h en términos de s, donde si han visto la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, sabemos que s es lo mismo que decir j omega, ¿verdad? Es la variable que describe la frecuencia. S es con la transformada de Laplace. Esa la van a ver también en otros cursos. Y aquí entonces vamos a poner a sub 0, que es una ganancia en corriente directa. Y a esto lo vamos a multiplicar por lo siguiente: 1 más s entre omega z1, omega z1, 1 más s omega z2, etcétera, etcétera. Entonces aquí estarían todos los ceros del circuito o de la función, porque esta es una función de transferencia, y abajo 1 más s entre la frecuencia del polo 1, 1 más s entre la frecuencia del polo 2, etcétera, etcétera. Esto es en teoría. En el curso de señales y sistemas van a explorar más cómo es que se justifica esta forma de acomodarlo, ¿verdad? La idea es que entonces cada uno de estos términos se va a cancelar si estamos en una frecuencia específica, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí lo que tenemos que ver y comparar es esta función de transferencia, que es la forma canónica, con lo que teníamos anteriormente. Entonces voy a copiar esto que está aquí. Y entonces para el circuito pasabajas que acabamos de estudiar, circuito pasabajas, o filtro paso bajo también le dicen, ¿verdad? Tenemos esto de aquí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a buscar es el punto donde la parte del denominador se hace 0, ¿verdad? Entonces podríamos decir que j omega rc1 más 1 es igual a 0, y de aquí vamos a despejar que j omega rc1 es igual a menos 1, y de aquí despejamos que omega es igual, o j omega es igual a menos 1 entre rc. Esto creo que era R1C1, ¿verdad? En el circuito que pusimos, sí, R1C1. Entonces, esto que está aquí es lo que llamamos la frecuencia del polo. Y por ahora nos vamos a brincar este signo y vamos a decir que no importa si la frecuencia es negativa o positiva, lo que implica la frecuencia es si estamos en el círculo unitario. Una frecuencia positiva fluye en esta dirección, ¿verdad? El ciclo va en esta dirección. Una frecuencia negativa va en el sentido contrario, pero las dos son frecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a decir que no importa que aquí tengamos un signo menos. De aquí, en realidad el análisis completo se debería hacer con la magnitud de la función de transferencia. Y para la magnitud hay que poner la raíz en el denominador y elevar al cuadrado y otras cosas. Pero entonces, la frecuencia
del polo del circuito RC que tenemos, del circuito pasa bajas, es, y aquí vamos a poner omega p 1 entre R1 C1. Y entonces este valor da un valor de frecuencia, ¿verdad? Y si esto lo queremos pasar a frecuencia en hertz, porque esta de aquí está en radianes por segundo, y la frecuencia del polo sería omega p entre 2pi, ¿verdad? Porque entonces para pasar de radianes por segundo a ciclos por segundo necesitamos dividir entre 2pi, porque para pasar de radianes a ciclos tenemos que hacer esa conversión. Entonces, ¿verdad? Esto viene de que omega es 2πf, ¿verdad? Ok, y entonces ya tenemos cómo calcular la frecuencia de corte de uno de estos circuitos. Entonces este valor de omega de fp es lo que tendríamos que poner aquí en este diagrama, ¿verdad? O bien aquí en este otro. Entonces por aquí, digamos, vamos a poner la frecuencia de corte, y eso caracteriza al circuito. Ok, muy bien. Entonces más o menos el análisis es similar para circuitos con transistores. Aquí en toda esta parte estamos explicando cómo calcular la respuesta de frecuencia de un circuito RC. Tenemos la función de transferencia en forma canónica, y entonces todas las expresiones las vamos a tratar de acomodar en esta forma, donde cada uno de los términos que están en el denominador se consideran un polo, ¿verdad? Y los términos que están en el numerador se consideran ceros, ¿verdad? Porque entonces si el término de arriba se hace 0, toda la función de transferencia se hace 0, y si el término de abajo se hace 0, la función de transferencia se indefine, ¿verdad? Entonces da infinito. Ese es como el significado, ¿verdad? Y por eso tenemos ceros y polos. Los ceros hacen que la función de transferencia sea igual a 0, y los polos hacen que la función de transferencia tienda a infinito. Entonces podemos hacer lo mismo con un circuito pasa altas, y entonces vamos a poner aquí brevemente y en el circuito pasa altas tenemos entonces la tensión de entrada, y vamos a darle vuelta a la resistencia del condensador. El condensador lo vamos a poner en serie, y la resistencia la vamos a poner en paralelo con la salida. Bueno, esto lo ponemos así, esto a tierra, a este le vamos a poner R1, a este C1, aquí tenemos tensión de salida, y podemos hacer todo el cálculo. Entonces la función h de omega es V out entre V in, que sería V in por R1 entre R1 más 1 entre J omega C1. A esto lo vamos a multiplicar por J omega C1 entre J omega C1 para ponerlo en forma canónica, y entonces aquí nos va a quedar que H de omega sería J omega R1 C1 dividido entre J omega R1 C1 más 1. Entonces este circuito, a diferencia del anterior, tiene un 0 y un polo, ¿verdad? Entonces el punto donde el numerador se indefine es en omega igual a 0, ¿verdad? Esto es un 0 en el origen, porque entonces J omega
R1, C1 es igual a 0 si omega es igual a 0. Entonces la frecuencia de este 0 es 0, ¿verdad? Eso se llama un 0 en el origen. Y del otro lado lo que tenemos es el polo en J omega R1 C1 más 1 igual a 0. Y en realidad lo que deberíamos hacer es poner la magnitud para no tener el problema del signo. Entonces aquí el omega del polo sería 1 entre R1 C1. O de otra forma, dicho de otra forma, es lo que multiplica J omega, ¿verdad? J omega multiplica a R1 C1. Y entonces el polo es 1 entre R1 C1, por lo que ya habíamos visto de la expresión en forma canónica. El término que está con la S, o lo que está con J omega, es lo que define la frecuencia, y entonces S entre la frecuencia, por lo tanto la frecuencia es 1 entre lo que multiplica, ¿verdad? Sí se ve directamente. Entonces, este circuito tiene un 0 en el origen y un polo. Y vamos a ver cómo graficar ceros y cómo graficar polos, ¿verdad? Entonces, voy a ver aquí cuáles son las reglas de Bode. Los diagramas de Bode son lo que hemos estado graficando aquí arriba, ¿verdad? Todos estos diagramas de la ganancia en función de la frecuencia son un diagrama de Bode. Por supuesto, este es el diagrama en magnitud. Y queremos reglas para ver cómo lo podemos dibujar a mano alzada, porque en este curso estamos haciendo como si estuviéramos haciendo todas las simulaciones, las estamos haciendo a mano. Entonces, si yo tengo una función de transferencia que es h de s, y tengo que es una ganancia a sub 0 por 1 más, esto está en forma canónica, entonces W0, etcétera, etcétera, y aquí tengo los polos, entonces tengo 1 más s entre omega del polo 1, etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Las reglas son las siguientes. Número 1, cada 0 incrementa la ganancia en más 20 decibeles por década. Y ya les explico lo de las décadas. Y lo otro es que cada polo disminuye o reduce la ganancia en menos 20 decibeles por década. Ok, entonces siguiendo con esto, ¿verdad? Aquí en el diagrama del circuito pasa altas. Lo que tendríamos que hacer para dibujar ese diagrama, voy a poner estas tal vez aquí abajo y ordenadas así, solo para abrir un poquito de espacio. ¿Verdad? Estas son básicamente las dos reglas, no tenemos más. Es bastante sencillo construir la gráfica de Bode. Entonces, para el filtro pasa altas, tengo que hacer lo siguiente. Voy a poner aquí, como las expresiones son por década, siempre tengo que graficar el logaritmo de la frecuencia. Y aquí tendría que graficar a V. Esto es para el filtro. Pasa altas, ¿verdad? Y entonces voy a ponerle aquí las décadas, y como no tengo valores numéricos, voy a suponer que por aquí está, o por aquí digamos, está la frecuencia del polo 1, que sería 1 entre R1 C1. Entonces, si tenemos un valor de R1 y de C1, podemos calcular cuál es la frecuencia de ese polo.
el 0 está en el origen. El problema es que como esta gráfica está en términos de la frecuencia, yo no puedo dibujar aquí, no puedo ponerle 0 a este eje, porque la escala horizontal está logarítmica, ¿verdad? Si yo empiezo aquí de, no sé, de 100 Hz, aquí voy a tener 10, aquí voy a tener 1 Hz, aquí voy a tener 0.1, 0.01 y aquí 0.001. Nunca voy a llegar al 0, porque la gráfica está en escala logarítmica y no puedo tener el logaritmo de 0, ¿verdad? Es indefinido. Entonces, independientemente de dónde empieza la gráfica, si la empiezo en 1 Hz, si la empiezo en 0.1, si la empiezo en 0.01, yo no sé cuál es este valor. Aquí tengo que tener un valor para la ganancia. Y entonces eso lo voy a dejar para después. Lo que sí sé es que después de la frecuencia de corte, que es esta, 1 entre R1 y C1, el 0 y el polo se cancelan. Y entonces lo que voy a tener es una ganancia constante. Entonces aquí voy a poner a 0 y voy a venirme para acá y aquí voy a poner el polo. Entonces en el diagrama de Bode el polo lo represento con una X. A partir de ese valor, entonces voy a poner aquí que la ganancia es lo que sea que me dé este valor, ¿verdad? Y entonces para el circuito RC tendría que buscar ese valor, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es que tengo J omega R1C1, que es el 0, y luego tengo J omega R1C1 más 1, que es el polo. No tengo ningún término extra de que sea una constante, ¿verdad? Aquí la constante A es exactamente igual a 1. Porque yo esperaría que en este circuito, si el condensador está abierto, la tensión de salida sea 0. Y si el condensador está completamente cerrado, la tensión de entrada sea igual a la tensión de salida, ¿verdad? Entonces cuando el condensador se pone completamente en corto, la salida es igual a la entrada. Y por eso es que aquí no hay ninguna constante, porque al final todo termina dando 1. Entonces A0 es igual a 1, ¿verdad? Y entonces en este punto ya el 0 canceló al polo. Y antes de esto lo que tengo que dibujar es una línea con 20 decibeles por década. El 0 está en el origen, pero aquí no lo puedo dibujar, ¿verdad? Por lo que ya les dije, aquí no puedo tocar el 0 en una escala logarítmica. Y entonces la pendiente aquí es más 20 decibeles por década. Y aquí la pendiente es 0 decibeles por década, ¿verdad? Tal vez empecé con un ejemplo un poco complicado, porque aquí estamos diciendo que un 0 canceló al polo. Vamos a devolvernos un poquito entonces al del pasabajas. En el pasabajas solamente tenemos un 0, que es este. Y entonces cuando dibujamos la función de transferencia, que fue más o menos esta de aquí arriba, aquí el problema es que la dibujé suave, ¿verdad? Y la respuesta normalmente es suave. Lo que pasa es que para dibujarlo a mano, yo tengo que poner, usar estas reglas. Y entonces estas reglas me limitan a usar rectas, ¿verdad? Y los puntos aquí donde cambia de un estado a otro, son puntos que son donde hay donde la derivada no es continua, ¿verdad? Técnicamente la derivada es continua y si ustedes hacen una simulación podrían obtener algo como esto, ¿verdad? O dependiendo del circuito. Y la curva debería ser suave, pero para hacerlo a mano entonces tenemos que usar líneas rectas. Este es el filtro pasaaltas. Y lo que les dije es que entonces el 0 está en el origen y por lo tanto el 0 lo dibujamos como una bolita. Aquí no lo estoy poniendo en el origen está muchísimo más a la izquierda, ¿verdad? Pero no sabemos porque con esta escala no vamos a llegar al origen nunca. Entonces vamos a poner aquí el 0. Iniciamos con más 20 porque estamos usando este teorema. Y luego el polo que está dibujado con esta X va a reducir en menos 20. Entonces aquí inicia con más 20 y después en este lo que tenemos que hacer es sumar las dos. Tenemos más 20 y menos 20 que nos da un total de 0, ¿verdad? Y así es como se ve la función de transferencia del filtro pasaaltas. La del filtro pasabajas, como no tiene 0 en el origen, inicia con la ganancia
correspondiente, y a partir de la frecuencia de corte tendría menos 20 decibeles por década. Así es como se vería con las reglas de Bode. Entonces vamos a tener bastante tiempo para hacer estos cálculos. Y por ahora entonces ya tenemos las dos reglas de Bode. Ahora, ¿cómo vamos a pasar esto a un circuito? Vamos a hacer lo siguiente, para ver si doy un ejemplo. Perdón, ya me llevé el micrófono. Vamos a usar un ejemplo. Bueno, podríamos hacer el del circuito pasabajas. Para el filtro, vamos a ver, porque todavía quiero introducir algunos conceptos. Para el amplificador, de ganancia AV igual a menos 5, que es este mismo circuito que tengo aquí arriba, al que le puse este condensador en la salida. Entonces voy a traerme aquí este circuito para usarlo como ejemplo. Digamos que este circuito tenía una ganancia de menos 5, entonces ahí habría que ver cuánto es RC, cuánto es la transconductancia, etcétera, etcétera, para obtener ese menos 5. El condensador en la salida afecta porque lo que tenemos es un circuito donde internamente tenemos una fuente de tensión con una resistencia de salida, y a la salida le estamos conectando un condensador. Entonces, si ustedes ven, esto es lo mismo que estábamos haciendo hace un rato. Es un filtro ¿de qué tipo? Es un filtro pasabajas, ¿verdad? Y entonces la frecuencia de corte de este circuito la podemos calcular de la misma manera, ¿verdad? A la salida se tiene un filtro pasabajas. Y entonces ROUT, por supuesto, en este caso es RC, pero si tuviéramos una impedancia de salida del transistor RO en minúscula, también sería RC en paralelo con RO, lo que sería aquí ROUT, ¿verdad? Y entonces, para hacer el cálculo de la función de transferencia, pues la función de transferencia va a quedar como AV de omega es igual a 1 entre 1 más S entre, bueno, R out, C out por S, ¿verdad? Y si queremos dibujar esto, entonces tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí también un eje coordenado. Y entonces vamos a iniciar a partir del punto donde el condensador está abierto, que es en corriente directa. Aquí lo que tendríamos es una línea horizontal donde decimos que la ganancia es 5. Solo que ahora vamos a expresar el eje vertical como la ganancia, pero le vamos a poner una unidad especial. La ganancia la vamos a expresar en decibeles. Y los decibeles son una forma de expresar ganancias, o de expresar qué tan grande es una cantidad con respecto a otra cantidad. Entonces, todavía no sabemos cómo escribir una ganancia de 5 en decibeles, y a eso voy de una vez. Entonces, la ganancia se puede expresar en unidades lineales, perdón, como AV
que sería tensión de salida entre tensión de entrada. Pero también es muy común tener la definición de un decibel. Entonces, el decibel es una unidad que surgió originalmente para explicar cómo es una potencia en comparación con otra potencia. Entonces, la definición de ganancia para potencia de salida y potencia de entrada es la siguiente. Como les dije, es una forma de comparar potencias. Entonces, ganancia de potencia en decibeles tiene la siguiente ecuación: es 10 por el logaritmo de la potencia 2 entre la potencia 1. Y entonces eso me da en decibeles. ¿Qué es un decibel? Ya les explico. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es un decibel. P2 es la potencia de salida de un circuito y P1 es la potencia de entrada. Entonces, en términos lineales, digamos que si un circuito, no sé, un amplificador de audio tiene un parlante de 100 watts, P2 serían 100 watts y P1 es la potencia que necesitaba ese amplificador en la entrada. Y entonces así sabemos cuál es la ganancia en decibeles, ¿verdad? Son unidades relativas. La potencia de salida la damos en watts y la potencia de entrada la damos en watts. Entonces, si por ejemplo un circuito tenía, no sé, aquí un amplificador, yo le estoy sacando 100 watts a partir de un circuito en la entrada, o tal vez para no ponerlo tan drástico, digamos que tengo 10 miliwatts en la entrada y a la salida el circuito me está dando 50 miliwatts. ¿Cuál es la ganancia en potencia? P2 entre P1 sería 5. Pero en decibeles, esto es en unidades lineales. En decibeles, yo lo que tengo es, esto es AP, que es la ganancia de potencia. Pero la ganancia de potencia en decibeles sería 10 por el logaritmo de 50 miliwatts entre 1 miliwatt, no 10 miliwatts, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir 10 por el logaritmo de la ganancia en unidades lineales, ¿verdad? Y si hacemos este cálculo, esto me da 10 por el logaritmo de 5. Entonces son 10 por el logaritmo y la función en MATLAB es log 10, porque si ponen solo log da el logaritmo natural. Entonces log 10 es el logaritmo de base 10 y el logaritmo de base 10 de 5. Entonces esto me da 6.9897, 6.99 decibeles. Entonces un decibel es una unidad para comparar potencia. Un decibel es la décima parte de un bel. Es que el bel es una unidad un poco grande, entonces esto se expresa por lo general en decibeles. Ok, entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede si tenemos tensiones, ¿verdad? Esto es para potencias. Para tensiones, entonces definición de ganancia en decibeles para tensiones a este le voy a quitar esto y le voy a poner que es para potencias y que está en decibeles, ¿verdad? Para ser consistente. Entonces en decibeles para potencia. Y entonces si estamos hablando de tensiones, la ganancia de tensión en decibeles va a ser 10 por el logaritmo, y como lo que tengo son potencias,
Ahora es muy común que escribamos la potencia como una tensión al cuadrado entre resistencia, ¿verdad? Y entonces sería, por supuesto, la tensión de salida al cuadrado entre la resistencia dividido entre la tensión de entrada al cuadrado entre la resistencia. Eso es potencia de salida y potencia de entrada. Las R se cancelan y entonces esto me da 10 logaritmo y tengo VO al cuadrado entre VI al cuadrado, pero perfectamente lo escribo así, ¿verdad? Y entonces VO entre VI es la ganancia en unidades lineales o sin unidades, ¿verdad? Y lo que me queda es una expresión para la ganancia de tensión en decibeles, que es 20, porque el 2 lo puedo pasar a multiplicar por el logaritmo de VO entre VI. VOUT entre VIN, así. Y entonces es 20 por el logaritmo de la ganancia en unidades lineales. De manera, y esto está en decibeles, por supuesto. De manera que entonces, si utilizamos el amplificador que estábamos estudiando, que tenía una ganancia de menos 5, no puedo poner un menos 5 adentro, ¿verdad? Lo que tengo que poner es la magnitud de AV, porque es lo que hemos estado hablando, que vamos a graficar solamente la magnitud, la fase, después la vamos a ver. Y entonces, si AV es igual a 5, entonces AV en decibeles sería igual a 20 logaritmo de 5, que sería, vamos a ponernos para acá, sería el doble de esto, ¿verdad? 20 por logaritmo en base de 10 de 5, son 14, 13.98. decibeles. Entonces, aquí en este diagrama voy a empezar en 14 decibeles, ¿verdad? Y cuando llegue a la frecuencia donde está el corte, ¿verdad? Suponiendo que la resistencia y la capacitancia tienen cierto valor, ¿verdad? Si pongo ROUT, voy a llegar a un punto a poner aquí el polo, ¿verdad? Y este polo es, o cae exactamente en omega P, que es 1 entre ROUT por Cout, o RC por Cout. Y a partir de aquí entonces tendría una pérdida de ganancia de menos 20 decibeles por década. Por supuesto, tenía que haber puesto primero las décadas. Lo que pasa es que aquí no tengo papel logarítmico. Entonces, digamos que desde aquí hasta aquí, si aquí son 14, cuando pase por la primera década, yo tengo que saber que aquí voy a tener entonces menos 34 decibeles. O bueno, 14, no, porque son 14 positivos. 14 y aquí serían menos 6 decibeles. Y entonces voy a poner un punto este de aquí es omega P, que tiene esta frecuencia, pero voy a tener otra frecuencia que está una década después. Entonces esto es 10 por omega P, ¿verdad? Y aquí ya perdí 20 decibeles. Eso es lo que significa una década, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Todo esto tiene la misma pendiente. Tengo un punto clave, que es el punto donde paso por 0 decibeles, porque aquí en algún momento tuve que haber cruzado un punto por 0 decibeles. Y 0 decibeles es un valor de referencia que se utiliza muy comúnmente. ¿Qué significan 0 decibeles? Si ustedes quieren convertir en sentido contrario, ¿verdad? Para pasar de decibeles a, digamos, si ustedes tienen 14 decibeles y lo quieren pasar a una ganancia en unidades lineales o en unidades de voltios hasta voltios, tienen que usar la función inversa. Y entonces, bueno, vamos a escribir eso en un momento. Para pasar al revés, conversión de decibeles a unidades lineales o ganancia lineal.
Voy a poner esto así. Entonces la función inversa vamos a sacarla de aquí. Ustedes tienen que AV en decibeles es 20 por el logaritmo en base 10 de AV en unidades lineales. Entonces para sacar el inverso sería AV en decibeles entre 20, esto es igual al log de AV, elevamos al 10, 10 a la, o aplicamos potencia de 10 a los dos lados, 10 a la AV decibeles entre 20 es igual a 10 elevado al logaritmo de AV. El 10 se cancela con el log y entonces lo que nos queda es que AV normal es 10 elevado a la AV en decibeles entre 20. Entonces si queríamos pasar 14 decibeles como lo estábamos haciendo al revés, AV sería 10 a la 14 entre 20. Y cuando hacemos esto aquí en MATLAB, por ejemplo, 10 elevado a 14 entre 20 me da una ganancia de 5, que era el punto de partida de donde habíamos empezado, ¿verdad? Estos son 5 en unidades lineales. Y si queremos pasar entonces de 0 decibeles, ¿qué significa 0 decibeles? Cero decibeles entonces sería AV 10 a la 0 entre 20 es 1. Entonces el punto donde la ganancia pasa por 0 decibeles es el punto donde la ganancia pasa por 1. Y es un punto muy importante porque entonces vean que en este amplificador yo tenía buena ganancia, o tenía una ganancia de 14 decibeles, que es una ganancia de 5, es decir que la tensión de salida de 5 veces la entrada. Claro que ahora estamos usando esta nueva unidad que está en decibeles. Entonces aquí tengo 5 y a partir de cierto punto empiezo a perder ganancia. El punto donde cruzo por 0, aquí, ¿verdad? Paso por 0 decibeles, no lo conozco exactamente, lo podría calcular, pero en este punto el amplificador se convierte en un seguidor porque tiene la ganancia de 1 y a partir de aquí el circuito atenúa, ¿verdad? Entonces de aquí hacia la derecha tengo atenuación y ya el circuito no me sirve para nada, ¿verdad? Ya no es un buen amplificador, más bien estoy teniendo pérdidas. Y el circuito tiene buena ganancia más o menos hasta aquí, donde tendría la frecuencia de ese polo. Y normalmente también hay un término que se denomina precisamente la frecuencia de corte. Esta es la frecuencia del polo. La frecuencia de corte la definimos como el punto donde perdimos 3 decibeles. Entonces aquí, si pasamos de 14 a 11, ¿verdad? El punto donde la ganancia pasa por 11 es el punto donde ya perdimos 3 decibeles. ¿Verdad? Entonces 11 decibeles. Esta es la frecuencia del polo. Y esta es la frecuencia de corte. O vamos a denominarlo frecuencia de corte. Y voy a anotarlo aquí. La frecuencia de corte es la frecuencia donde se pierden tres decibeles. ¿Y qué significan 3 decibeles? Para ver qué es lo que significa la frecuencia de corte. Entonces, ¿qué significa? O menos 3 decibeles. Porque es la pérdida de 3 decibeles. Entonces, esto me queda como AV 10 a la menos 3 entre 20. Esto sí se puede, ¿verdad? Entonces es 10 a la menos 3 entre 20. Debería darme 0.707. Y esto es 1 entre
raíz de 2, ¿verdad? 1 entre raíz de 2 es 0.707. Aquí decimales más, decimales menos. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que estoy perdiendo en unidades lineales, o que abajo tengo una división entre raíz de 2. Entonces la explicación de esto es que si yo tengo una función de transferencia y digamos que h de j omega era 1 entre 1 más rc o j omega rc, yo voy a hacer la magnitud y voy a encontrar el punto donde la magnitud es raíz de 2, ¿verdad? Y entonces en ese punto es donde tendría la frecuencia de corte. Entonces la magnitud sería h de j omega en magnitud. Y aquí lo que tengo que poner es 1 entre la raíz, y aquí me queda 1 cuadrado más el j omega no lo pongo, ¿verdad? Y entonces rc, no, sí tengo que ponerlo. Omega rc cuadrado. Y entonces esto lo voy a igualar a 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Y aquí despejo W para encontrar la frecuencia de corte. Entonces en teoría así es como debería estar hecho, ¿verdad? Y entonces la raíz de 1 más omega cuadrado r cuadrado c cuadrado es igual a la raíz de 2, y de aquí tengo que 1 más omega cuadrado r cuadrado c cuadrado es igual a 2. De aquí voy a tener que omega cuadrado es 1 entre r cuadrado c cuadrado, y finalmente omega es 1 entre rc. Entonces de ahí es de donde estamos calculando la frecuencia de corte. Esa es la definición más formal. Entonces tal vez olviden esta primera parte donde está calculando, ¿verdad?, que el denominador sea igual a 0. Está bien, solo que me da frecuencia negativa. Para que la frecuencia de positiva tendría que serlo con la magnitud. Y entonces la frecuencia de corte se define como el punto donde perdimos 3 decibeles. En las gráficas de Oda el problema es que la gráfica no es que empieza a caer a partir de este punto, sino que la gráfica empieza a caer un poco antes y pasa por menos 3 decibeles cuando estamos en la frecuencia justamente del polo. Entonces ahí hay ciertas diferencias. Por ahora vamos a considerar que esta frecuencia es la frecuencia de corte. Ok. Entonces vamos a ir concentrándonos en los circuitos amplificadores. Para hablar un poco de amplificadores. Circuitos amplificadores, como por ejemplo el circuito de fuente común. Yo puedo definir un circuito que tenga aquí VDD, le voy a poner RD, aquí tengo un transistor, tenemos la tensión de entrada, y a la salida puedo ponerle el mismo condensador, porque la capacitancia es el elemento que introduce la respuesta en frecuencia. Todavía no hemos puesto condensadores en serie o condensadores de desacople, etcétera, pero cada uno de los condensadores que aparecen en el circuito va a afectar la respuesta de frecuencia. Entonces eso es lo que queremos analizar, porque queremos llegar a las funciones de transferencia de los circuitos de manera relativamente rápida. En la práctica lo que yo quiero es ver un circuito y no tener que hacer tanta matemática para poder observar en dónde están los polos. Quiero llegar como a un teorema. Entonces vamos a hacerlo primero por partes. Si tengo este circuito para la función de transferencia,
¿qué tendría que hacer? En primer lugar, si la quiero hacer completa y quiero ser formal, voy a poner el modelo de pequeña señal. Entonces aquí tendría vin, luego tengo vgs, tengo una fuente de corriente que es gm vgs, ¿verdad? El source está conectado a tierra, luego tengo una resistencia RD, tengo una capacitancia CL y tengo tensión de salida, ¿verdad? Y entonces CL, vamos a decir que CL es la capacitancia total en el nodo de salida. Ok. Creo que en 0 decibeles, aquí no expliqué, y es que estoy viendo los apuntes del semestre pasado. Si AV es mayor que 1, tengo amplificación. Si AV es igual a 1, tengo un seguidor. Y si AV es menor que 1, tengo atenuación. Okay, entonces eso ya lo explicamos. Y 3 decibeles, entonces es el punto donde paso por la magnitud en 2. Y ya hicimos la derivación para ver que era efectivamente la frecuencia del polo. Ok, siguiendo con esto, tendría entonces que calcular la función de transferencia. Entonces Vout va a ser menos gm rd en paralelo con cl por win, porque vgs es win, ¿verdad? Y entonces de aquí tendría que poner que AV en decibeles, o bueno, perdón, AV solamente en función de la frecuencia sería Vout entre Vin, y entonces me queda Gm multiplicado por este paralelo, y el paralelo lo voy a hacer, entonces me queda Rd por 1 entre Cl entre Rd más 1 entre Cl, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es descomponer los condensadores. Y entonces en forma canónica, para la forma canónica voy a multiplicar esto, perdón, y no es Cl, es J omega Cl, ¿verdad? Porque es la reactancia lo que tengo que poner. Entonces aquí va J omega, J omega. Y entonces para la forma canónica tengo que quitar esos J omega y dejar los términos sumando solamente 1. Y entonces voy a multiplicar por J omega Cl, J omega Cl. Y aquí lo que me queda es menos Gm Rd. Bueno, queda Rd, Cl y J omega. Y abajo me queda 1 más Rd, Cl, J omega, ¿verdad? Entonces igual tengo un 0 en el origen y tengo un polo en 1 sobre RDSL, ¿verdad? De aquí voy a sacar que la frecuencia del polo está en 1 sobre RD por CL. Y ahí tendría el análisis de este circuito. Entonces básicamente eso es lo que estamos analizando. Aquí la diferencia es que, contrario a todo lo que habíamos hecho anteriormente, esta ecuación tiene la ganancia aquí metida, ¿verdad? Entonces tiene GMRD, perdón, no, y CL no queda arriba, porque CL cancela con esto, arriba solamente queda GMRD que estoy haciendo,
Esto es así. Y entonces la ganancia en el numerador es A sub 0 entre 1 más S entre omega P. ¿Verdad? Es la forma que tiene. Donde tengo la ganancia en corriente directa, bueno, no en corriente directa, en frecuencia igual a 0. Eso es A sub 0. Y conforme aumento la frecuencia voy a ir perdiendo esta ganancia. Y eso es lo que quiere decir esta expresión. Entonces la voy a encerrar aquí con color rojo, ¿verdad? Porque es muy importante. Tengo una ecuación de ganancia que es esta, que es la ganancia que tenía anteriormente. Creo que lo voy a dejar igual el círculo. Esta es la ganancia original del circuito, que es GMRD. Y abajo tengo un polo, que el polo no lo tenía. Y entonces el condensador a la salida introduce un polo. Y vean que esta ecuación queda muy particular. Queda 1 entre la resistencia y la capacitancia. Entonces, para analizar o generalizar de aquí una fórmula que me permita calcular los polos de un circuito, yo voy a buscar cada uno de los nodos del circuito. Aquí yo tengo un nodo, ¿verdad? Que es todo este, es el nodo de salida. Y en este nodo yo tengo capacitancia hacia tierra y tengo resistencia hacia tierra, que es lo que se está viendo aquí. Tengo una resistencia a tierra, una capacitancia a tierra. Y si yo tengo R y C a tierra, el polo que introduce esa capacitancia y esa resistencia se describe por 1 entre RDCL. Entonces voy a poner eso aquí en una página nueva. Y entonces voy a decir asociación de polos con nodos. Entonces lo que vamos a generalizar es lo siguiente. En este circuito anterior se observó que existe un polo en el circuito, ¿verdad? O en la función de transferencia, si el nodo de salida tiene un camino RC a tierra. Entonces, en general, eso pasa con cada uno de los nodos del circuito. Si cualquier nodo del circuito tiene un camino RC hasta tierra, podemos decir que tenemos un polo. Entonces, en general, vamos a decir que cada nodo con un camino RC a tierra contribuye con un polo AHDS. Y entonces es una forma rápida de buscarle polos a un circuito. El problema es que este teorema no dice nada sobre los ceros, y eso va a ser un problema más adelante. Pero los ceros a veces salen de manera más intuitiva, o tal vez uno los aprende a encontrar por otros métodos. Entonces, para hacer un ejemplo de este teorema y de la importancia, voy a poner aquí un circuito donde vamos a tener VDD, una resistencia RD, y aquí voy a poner un transistor. A este transistor le voy a poner tierra de este lado, voy a poner tensión de salida y voy a poner un condensador que se llame CL. Y de este otro lado voy a ponerle una resistencia en serie con una fuente.
así, y voy a poner aquí una capacitancia Sein. Entonces lo que quiero hacer es buscar la función de transferencia de este circuito. Para la entrada, yo sé que yo tengo que buscar una forma de poner la tensión en el gate, ¿verdad? O de calcular la tensión en el gate. Entonces, VG es igual a Vin por Cin, o por la impedancia de Cin, entre RS más la impedancia de Cin. Entonces, me va a quedar que VG entre Vin es igual a 1 entre J omega Cin entre RS más 1 entre J omega Cin. Y entonces VG me queda como, ¿verdad? Si hago la multiplicación por J omega Cin, 1 más J omega RS Cin. Esto es VG entre Vin. Y entonces del otro lado tendría que poner Vout entre VG. ¿Se acuerdan que siempre lo hacíamos partido? Y entonces Vout entre VG voy a ponerlo como tendríamos que poner la ganancia del núcleo, que es menos GM por RD, entre 1 más S RDSL, según lo que ya habíamos visto en el circuito anterior, ¿verdad? O en el análisis de pequeña señal. Entonces, de aquí lo que sacamos es la función de transferencia completa. HDS sería el producto de las dos, y entonces queda menos GM RD entre 1 más J, bueno, está con S, entonces S RS Cin 1 más S RD CL. Esta es la función de transferencia completa del circuito, y la vamos a descomponer entonces en los pedacitos que estamos viendo, ¿verdad? Como les dije, estas funciones de transferencia se pueden graficar muy fácilmente con MATLAB. Y entonces tengo lo que me describe a sub 0, tengo el polo de la entrada, donde tendría el polo de la entrada está en 1 sobre RS Cin, y el polo en la salida 1 sobre RDSL. Entonces, si ustedes ven, la ganancia es la ganancia del núcleo. De la entrada tengo 1 entre RC, y de la salida tengo 1 entre RC. Entonces, nada de estos cálculos me hubiera sido necesario si aplico el teorema, ¿verdad? Entonces, con el teorema, lo que tengo que hacer es fijarme en cada uno de los nodos. Y entonces a este le voy a llamar el nodo 1 y a este le voy a llamar el nodo 2. En el nodo 1 tengo un polo que está en 1 entre RS por Cin. En el nodo 2 tengo otro polo que está en 1 entre RD por CL. Y ya no tengo más nodos, tengo dos polos y tengo la ganancia del núcleo. Entonces yo sé que el núcleo es menos GM RD, y de estas tres cosas puedo armar la función de transferencia sin tener que hacer todo el análisis de pequeña señal, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja de usar este teorema,
cada nodo con un camino RC a tierra contribuye con un polo a HDS, ¿verdad? Y así es como estudiamos estos circuitos. Entonces, si tuviéramos que hacer la función de transferencia o el diagrama de Bode de este circuito, ahora tenemos, el problema es que ahora tenemos dos polos, ¿verdad? Este es el logaritmo de la frecuencia, y lo que sabemos siempre hay que mantener es que la frecuencia es la frecuencia angular entre 2π, ¿verdad? Entonces sabemos que la frecuencia del polo de entrada, o más bien lo que quiero decir es la frecuencia del polo de entrada, es igual a omega del polo de entrada entre 2π. Y lo mismo con la otra, ¿verdad? Ok, entonces no tenemos valores numéricos, pero vamos a decir que uno calza por aquí y el otro calza por aquí. Entonces aquí tengo FP de entrada, aquí tengo FP de salida. El orden al final va a ser importante, pero necesitamos los valores en Hertz para saber cuál va primero y cuál va después. Generalmente el polo de la entrada es el que limita la respuesta en frecuencia, no tanto el de salida. Y eso tiene una explicación que también la vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver con el teorema de Miller. Entonces aquí tengo la magnitud de la ganancia en decibeles. Voy a iniciar a partir de la ganancia A sub 0, que lo que sabemos es que es menos GM. Bueno, en este caso sería positivo porque es solo la magnitud. GM RD, aquí pongo un polo, aquí pongo el segundo, y entonces aquí disminuyo con 20 decibeles por decada y aquí con 40, ¿verdad? Entonces aquí tengo menos 20 y aquí tengo menos 40 decibeles por década. Y más o menos así es como se ve el circuito, o la respuesta de Bode de este circuito. Habíamos hablado de anchos de banda. Ancho de banda es, o lo podemos definir como la... Para ver qué me falta. Sí, creo que sí me da tiempo. Ancho de banda es el rango de frecuencias donde el circuito opera normalmente sin perder ganancia, o sin pasar por la pérdida de 3 decibeles. Que la pérdida de 3 decibeles ocurre entonces en la frecuencia del polo. Y entonces vamos a definir el ancho de banda. Vamos a ver aquí. Ancho de banda. Y se pone como BW, que es bandwidth. Es bandwidth. ¿Verdad? Y lo vamos a definir como la frecuencia donde el circuito no pierde ganancia. O la frecuencia donde el circuito tiene ganancia máxima. Y no es la frecuencia, es el rango de frecuencias. Voy a corregir esta definición. Me llevé el puntito de la I. Era solo una palabra lo que me faltaba. Es el rango de frecuencias. Y entonces, en este diagrama tendríamos que definirlo desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Todo esto es considerado el ancho de banda del circuito.
Y el ancho de banda es muy importante porque dice en qué rango de frecuencias opera bien el amplificador. Entonces en este caso sería desde 0 hasta la frecuencia del polo de entrada. Y el polo de entrada es lo que está limitando la ganancia. Vean que después de la frecuencia del polo de entrada ya perdimos ganancia. Y el polo de salida pues la termina de rematar. Pero el polo de entrada es el que limita el ancho de banda. Entonces voy a anotar eso. El polo de entrada es el que limita el ancho de banda, ¿verdad? Generalmente así ocurre, por lo que vamos a ver a continuación. Supongamos que tenemos un circuito un poquito más complejo, entonces vamos a revisar este. En circuitos más complejos. Y aquí voy a poner un amplificador donde tengo V-in y V-out, pero digamos que en medio tengo un condensador porque por alguna razón hay una capacitancia ahí puesta desde la salida hasta la entrada. Entonces digamos que el circuito de este amplificador es VDD. Voy a poner aquí RD y aquí voy a poner un transistor que puede ser MOSFET, no importa el tipo. Y de este lado voy a poner resistencia RS y aquí tengo tensión de entrada, pero voy a ponerle un condensador aquí metido. A este le voy a llamar CF. ¿Cuál es el problema? Que este condensador, como está aquí entre dos nodos, no tiene un camino directo a tierra. Entonces voy a poner el condensador CF está entre dos nodos. No hay camino a tierra. Y CF, el nombre de F es un condensador que vamos a llamar condensador flotante, porque está entre dos nodos. Entonces, para analizar la respuesta de frecuencia cuando el condensador está en la entrada hasta tierra o a la salida hasta tierra, aquí no dije, ¿verdad?, que cuando calculé el polo de la entrada, la fuente de alimentación la considero como un cortocircuito, ¿verdad? Porque el polo WP2 es, el WP1 es con V-in en corto, porque las fuentes de tensión son un cortocircuito. Y eso se me olvidó mencionarlo, ¿verdad? Creo que pasé muy rápido por ahí. Entonces pongo la fuente de alimentación en corto porque desde VG la fuente se ve como un corto hacia tierra, ¿verdad? Internamente la resistencia de V-in interna es 0. Entonces si cuento toda la resistencia que hay en este camino, tengo RS y tengo 0, ¿verdad? Ok, entonces en este diagrama, todavía me están viendo, en este diagrama el problema que tengo es ese, que el condensador que queda ahí en ese punto está entre dos nodos. Entonces lo que vamos a analizar es qué es lo que pasa con un condensador. Entonces vamos a poner funcionamiento, vamos a devolvernos a CC de un condensador. Y esto es un problema mental. Vamos a verlo, un ejercicio mental. Supongamos que tenemos un condensador y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la entrada de un estado de tensión alto a un estado de tensión bajo. Entonces la entrada va a pasar de un 1 a un 0. ¿Verdad? Digamos que pasa de VDD hasta 0.
Y del otro lado voy a conectar ahora un escalón en sentido contrario. Entonces esto va a pasar de 0 hasta V de D. Ok. Y entonces vamos a considerar que entre el nodo 1 y el nodo 2, el condensador inicialmente estaba cargado con esta polaridad. Tenía V de D antes de la conmutación, ¿verdad? Porque teníamos el lado izquierdo en alto y el lado derecho en bajo. Entonces tenemos V de D. Y lo que queremos es pasar al condensador a un estado V de D de esta manera. Entonces podríamos definir que la tensión VC de T es positiva de este lado y negativa de este lado. Entonces el condensador va a pasar de sostener una carga de V de D en T menor que 0 a ser menos V de D en T mayor que 0, ¿verdad? Y entonces lo que queremos observar es qué es lo que pasa con esta capacitancia. O qué es lo que está viendo cada una de estas fuentes en términos de capacitancia. Entonces, la carga se define como capacitancia por tensión, ¿verdad? Y entonces, en T menor que 0, lo que vamos a despejar es que la carga que sostiene el condensador es C por V de D. Y en T mayor que 0, porque la conmutación ocurre exactamente en 0, o vamos a poner aquí que este es el tiempo T igual a 0. Y obviamente esto pasa a ser 0 también. Pero lo que quiero decir es que el cambio ocurre exactamente en 0. Y aquí entonces la carga es menos C por V de D, según lo que estamos observando, ¿verdad? Entonces el condensador pasó de sostener una carga CV de D a una carga menos CV de D. Entonces, ¿cuál es la carga que entregó cada una de las fuentes? Si yo me pongo en esta fuente, en la fuente de la izquierda, esta fuente tuvo que haber entregado una carga ¿de cuánto? ¿Verdad? Lo que tendría que hacer es suponer que esto es Q1 y esto es Q2. Entonces, la diferencia de cargas delta Q es Q2 menos Q1. O al revés, ¿verdad? El inicial menos el final. O en realidad el signo lo que indica es que esa fuente está entregando carga. Entonces no importa, Q2 menos Q1. Entonces esto es final menos la inicial. Y entonces la carga sería delta Q. ¿Cuánta carga tuvo que aportar esta fuente? Me quedaría menos CV de D menos CV de D. Al final esto es menos 2 CV de D. Y para la otra fuente tendría lo contrario. ¿Verdad? Entonces aquí lo que tengo es que la fuente V1 aportó 2C. Y entonces bueno, 2CV de D, que al final sería 2 veces la carga,
Entonces por aquí fluyen dos veces la carga del condensador, una parte para descargarlo y otra parte para cargarlo en sentido contrario, ¿verdad? Sí se entiende. Entonces esta es la fuente V1 y lo que está sintiendo esta fuente es que si tuviera que ser un circuito equivalente aquí y quiero reemplazar ese condensador, yo lo podría reemplazar por un condensador a tierra con un valor de 2C. Voy a dibujarlo un poquito más bonito. Voy a dibujar el condensador y este condensador es 2C, ¿verdad? Eso es lo que está viendo esa fuente para efectos prácticos. Es lo mismo. El circuito de arriba, para la fuente V1, la fuente está entregando dos veces la carga. Entonces no importa si es para invertir y después colocar la polaridad contraria. Y en realidad esta carga, como la fuente está pasando a ser cero, en realidad la carga va para acá, ¿verdad? Por eso de ahí es donde sale el menos. Es que en el apunte lo tenía al revés. 2Q. Y la otra fuente está viendo lo mismo, ¿verdad? Tengo 2C. Y del otro lado tengo la fuente V2. Y esta fuente también está sintiendo que tiene un condensador aquí conectado. Esta fuente tiene que pasar de 0 a VDD y entonces tiene que cargar o entregar aquí dos veces la carga. Entonces, para efectos prácticos, vean que en el nodo 1 estoy poniendo, ¿verdad? Estoy descargando ese condensador y en el otro nodo estoy cargándolo en sentido contrario. Y entonces la carga que se mueve es la misma carga que se utilizaría para cargar un condensador de magnitud 2C. Entonces, técnicamente yo puedo reemplazar un condensador flotante por dos condensadores que estén conectados hacia tierra. Y eso es lo que se llama el teorema de Miller, ¿verdad? Entonces, aquí es donde voy a poner directamente el teorema de Miller. Y entonces lo que dice es que un condensador flotante se puede descomponer y reemplazar por dos condensadores a tierra. Ahora, para describirlo tenemos requisitos. El requisito es que el circuito no tiene o no debe de alguna manera sentir ese cambio. Y eso implica que si tenemos dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2, la tensión en el 1 no puede cambiar. La tensión en el nodo 2 no cambia. La corriente en el nodo 1 no cambia. Y la corriente en el nodo 2 no cambia. Entonces, independientemente de lo que haya en medio de estos dos nodos, puede ser una impedancia. En realidad el teorema de Miller funciona para impedancias también. Entonces aquí conectamos un elemento desconocido al que le vamos a llamar ZF, que es una impedancia flotante. Vamos a poner esto y lo generalizamos. Es una impedancia flotante. Se descompone en dos impedancias a tierra.
Y entonces queremos pasar de este circuito donde aquí tenemos una tensión V1 y una tensión V2, y en este nodo estamos entregando una corriente I1 y estamos recibiendo una corriente I2, y queremos hacer un equivalente donde tengamos un nodo 1 y un nodo 2, ahora con una impedancia Z1 y una impedancia Z2 que sean fracciones, digamos, o alguna forma de reacomodar la impedancia, de tal manera que del nodo 1 sale una corriente I1, al nodo 2 le entra una corriente I2, que esto sería una corriente con fase contraria, ¿verdad? Porque obviamente no puedo sacar la corriente de tierra, tiene que venir al revés. Pero la corriente la tiene que recibir el nodo 2, entonces de ahí es donde viene la fase del elemento Z2. Y tengo que seguir manteniendo que la tensión en este nodo es 1 y la tensión en este nodo es 2, ¿verdad? Entonces, para derivar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que la corriente que entrega el nodo 1 en este circuito de la izquierda es I1, que sería V1 menos V2 entre ZF, ¿verdad? Y tiene que ser igual, debe ser igual, voy a ponerlo aquí abajo, debe ser igual a la de la, bueno, no importa, para no hacerlo tan extenso, tiene que ser igual a la corriente que está entregando este otro nodo. Entonces voy a ponerlo igual directamente, es V1 entre Z1, ¿verdad? Y lo mismo con la corriente del nodo 2. Entonces la corriente del nodo 2 la voy a calcular como V1 menos V2 entre ZF, ¿verdad? Por la dirección que tengo. Y esto va a ser igual a menos V2 entre Z2, ¿verdad? Por la dirección, ¿verdad? La V2 entre Z2 iría hacia abajo, pero en este diagrama ahora tengo la corriente hacia arriba. Entonces, de estas dos ecuaciones, lo que voy a hacer es que despejo Z1 y de aquí voy a despejar Z2, y entonces me va a quedar que Z1, ¿verdad? Lo paso a multiplicar, paso todo lo demás hacia el otro lado, y entonces me va a quedar que es ZF por V1 entre V1 menos V2. Y de aquí, para hacer aquí los procedimientos, ya casi termino, me queda que Z1 es ZF y esto de aquí lo puedo expresar si factorizo abajo. Voy a sacar a factor común V1 y entonces esto me queda 1 menos V2 entre V1. Aquí cancelo este con este, ¿verdad? Esto es factor común de V1. Y al final me queda que Z1 es ZF 1 entre 1 menos V2 entre V1.
Y V2 entre V1 es lo que yo podría llamar la ganancia entre el punto 2 y el punto 1, ¿verdad? Entonces Z1 es ZF 1 entre 1 menos A21. Y del otro lado tengo que hacer el mismo procedimiento. Entonces lo que me va a quedar es que Z2 es ZF multiplicado por menos V2 entre V1 menos V2. Y aquí hay que hacerle un poquito más de reacomodos, ¿verdad? Aquí hay que ir siguiendo el procedimiento, nada más lo voy a copiar. Y entonces Z2 va a quedar como ZF, y aquí voy a poner menos V2 y a este le voy a dar vuelta, entonces me queda menos V2 menos V1. El menos se cancela, después saco el factor común, ZF, y entonces aquí pongo V2 y saco V2 y me queda 1 menos V1 entre V2, ¿verdad? Y aquí Z2 me queda como ZF y me queda 1 entre 1 menos 1 entre A21. Y si estamos hablando de condensadores, entonces lo que tengo que poner es 1 entre SC1 es igual a 1 entre SCF, 1 entre 1 menos A21. Y del otro lado me queda igual, 1 entre SC2 es igual a 1 entre SCF, 1 entre 1 menos 1 entre A21. Entonces ya la ecuación final es que el condensador 1, que es el condensador equivalente, es igual a CF 1 menos A21 después de despejar. Y el condensador C2 es igual a CF 1 menos 1 entre A21. Y de aquí, estas ecuaciones finales son el teorema de Miller para condensadores. Entonces estas las vamos a usar de ahora en adelante y son muy importantes, por eso es que quería cubrirlas hoy. Perdón, me pasé un poquito de la clase. Y estas de aquí son para impedancias en general. Entonces estas las vamos a guardar. Y A21 es la ganancia entre dos puntos. Entonces si nos devolvemos al circuito original, al que estábamos estudiando, este circuito lo podríamos partir de alguna manera en un circuito que tiene la resistencia de este lado y el transistor, y el condensador de este nodo a tierra conectamos C2 y el otro está de este lado y lo conectamos ahora a tierra. Y este es C1, que sería el equivalente utilizando el teorema de Miller. Entonces ese teorema lo vamos a usar después en las otras clases. Por ahora aquí está la derivación y en las otras clases hacemos la práctica y vamos a empezar a utilizarlo. Entonces quedamos aquí, gracias por asistir, perdón por la hora y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.